Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él». Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los niños en la época de Jesús eran considerados distintos a como los consideramos hoy. En esa época eran poco considerados. Hoy en día, más bien, todo el mundo pone todos los cuidados en defender, proteger y priorizar el bien de los niños. En esa época eran más bien como un estorbo que no aportaban mucho y no valía la pena gastar tanto tiempo con ellos. Por lo tanto, en este pasaje los apóstoles vemos que no tienen paciencia y riñen a los padres que están trayendo a sus niños. Sin embargo, Jesús no tiene el mismo punto de vista. Jesús atiende a todos, en especial a aquellos que a los ojos del mundo son insignificantes, que no pueden aportar mucho. Jesús por eso tiene un amor preferencial por los pobres, por los abandonados, por las viudas, por los enfermos y también con los niños. Los abraza y los bendice y dice: dejen que se acerquen a mí, porque estos que son justamente los no considerados son a los que mayor amor les tengo. Pero no solamente Jesús los acoge, sino que también da un paso más y viene a decirnos que el que no acoge el reino de los cielos como un niño no entrará en él. Los pone como modelo para que sigamos todos nosotros. Y quizás esto nos puede dejar desconcertados, porque ciertamente los niños no es que siempre sean modélicos, ¿no? Más bien, ¿cuántas veces nos hemos topado con niños que tienen un montón de defectos, que son caprichosos, egoístas, que molestan, que son irrespetuosos, ¿no? Y que no le hacen caso a nadie, ¿no? Pero en realidad eso no es lo que Jesús quiere poner como modélico. Todos los niños tienen una característica común, y es que viven en una situación indefensa. Son insignificantes porque necesitan de sus padres, necesitan de los adultos. Un niño extraviado, perdido, sin ningún adulto que lo cuide, que lo ampare y lo proteja, simplemente está perdido y no puede hacer nada por sus propias cuentas. No son autosuficientes porque carecen de medios para eso. Y por eso siempre están aprendiendo, son receptivos y necesitan de la ayuda de los demás. A eso es lo que Jesús se refiere. Que si nosotros no nos hacemos como niños, es decir, como personas que se descubren necesitadas de su mayor que es Dios, que es nuestro hermano mayor, que es Cristo, que necesitamos dejarnos guiar de la mano, que necesitamos sentirnos amados, protegidos, que necesitamos de su gracia y de su fuerza para seguir adelante. Si no somos como niños y buscamos a Dios y sabemos que necesitamos de Él, vamos a convertirnos en unos autosuficientes. Vamos a pensar que todo lo vamos a lograr solamente por nuestras fuerzas. Y qué difícil, cuando tenemos un corazón así, qué difícil se hace entrar en el reino de los cielos. Pidámosle a Jesús que nos dé un corazón pequeño y humilde, para que podamos poner nuestra confianza en Él, para que no nos sintamos tan seguros de nosotros mismos, y así, como niños, podamos buscar con ese deseo inmenso el encuentro con Dios. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1261. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis», nos permiten confirmar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto, es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Comentarios de los santos. Los niños entienden muy bien las palabras del Divino Maestro, porque Él mismo
Nos dijo que su Padre revela a los pequeños lo que oculta a los sabios y prudentes. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Volumen 1, título 21 sin fecha. Mis sufrimientos fueron ocultos hasta un cierto punto, pero luego, cuando la voluntad de mi Padre quiso hacerme sufrir públicamente, me enfrenté prontamente a toda clase de desprecios, de oprobios y de confusiones, incluso hasta haber sido despojado de mis vestiduras, y así, desnudo, estuve ante una muchedumbre de gente. ¿Puedes imaginarte una confusión mayor que esta? Yo sentía vivamente en mi naturaleza esta especie de confusión, pero mi mirada estaba fija en la voluntad de mi Padre, y esa pena y sufrimiento la ofrecí en reparación de las tantas ofensas que los hombres hacen, cometiendo las más abominables acciones en presencia del cielo y de la tierra, sin la más mínima vergüenza. Es más, se cometen con los ojos abiertos, haciendo alarde y ostentación, como si hubieran hecho algo grandioso. Y yo, a pesar de todo esto, le decía a mi Padre: Padre Santo, acepta mi confusión y mis oprobios en reparación de tantas ofensas que tantos cometen descaradamente y sin recato, ofendiéndote públicamente, escandalizando gravemente a los pequeños niños. Perdónales y dales, por tanto, luces supremas para que puedan ver la fealdad del pecado y para que, convirtiéndose, vuelvan al camino de la virtud. Volumen 23, noviembre 6, 1927. Así que todo lo que yo hice estando sobre la tierra, si oraba, si hablaba, si sufría, si bendecía a los niños, iba buscando a mis hijos, a los hijos de mi voluntad divina, para darles el primer acto, la cosa que a ellos pertenecía, la felicidad que contenían, y después los daba en remedio a los hijos desventurados de la culpa, siervos de la voluntad humana, para su salvación. Por eso, todos mis actos corrían como acto primero a quien debía vivir en el supremo querer, como a su centro de vida. Entonces, quien vive en él puede decir: todo es mío, y yo digo: todo es tuyo. La reintegración del hombre a su principio de donde salió. Abrirle aquel querer divino que él rechazó, abrirle los brazos para recibirlo de nuevo en el seno de mi voluntad. Mi infinita sabiduría llama de la nada a la más pequeña. Era justo que fuera pequeña. Si a una pequeña puse a la cabeza de la redención, a otra pequeña debía poner a la cabeza del fiat voluntas tua, como en el cielo en la tierra. Entre estas dos pequeñas debía encerrar la finalidad de la creación del hombre. Debía realizar mis designios sobre él. Por medio de una debía redimirlo, lavarlo con mi sangre de sus fealdades, darle el perdón. Por medio de la otra debía hacerlo regresar a su principio, a su origen, a la nobleza perdida, a los vínculos de mi voluntad por él destrozados, admitirlo de nuevo a la sonrisa de mi eterna voluntad, a besarse juntas su voluntad con la mía y hacer vida una en la otra.
era esta la única finalidad de la creación del hombre, y a lo que yo he establecido, nadie podrá oponerse. Pasarán siglos y siglos como en la redención, así también en esto, pero el hombre regresará en mis brazos, como fue creado por mí. Pero para hacer esto, debo primero elegir a quien debe ser la primera que haga vida en mi eterno querer, vincular en ella todas las relaciones de la creación, vivir con ella sin ninguna ruptura de voluntad, más bien la suya y la nuestra, siendo una sola. Por eso, la necesidad de que sea la más pequeña que nosotros hayamos hecho salir en la creación, para que viéndose tan pequeña, huya de su querer, es más, lo ate tan estrechamente al nuestro para no hacer jamás el suyo, y si bien pequeña, viva junto con nosotros con aquel mismo aliento con el que creamos al hombre. Nuestro querer la conserva fresca, bella, y ella forma nuestra sonrisa, nuestro entretenimiento. Y hacemos de ella lo que queremos. Oh, como ella es feliz, y gozando de su pequeñez y de su feliz suerte, llora por sus hermanos, y de nada más se ocupará que de rehacernos por todos y por cada uno, por todas las ofensas que nos hacen, con sustraerse de nuestra voluntad. Las lágrimas de quien vive en nuestro querer serán potentes, mucho más que ella no quiere, sino lo que nosotros queremos, y por medio suyo abriremos junto al primer canal de la redención, el segundo del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Entonces yo al oír esto he dicho: amor mío y todo mío, dime, ¿quién será esta pequeña afortunada? ¿O cómo quisiera conocerla? Y él rápidamente: ¿cómo? ¿No has entendido quién es? Eres tú, mi pequeñita. Te lo he dicho tantas veces, que eres la pequeña, y por eso te amo. Pero mientras esto decía, me he sentido como transportada fuera de mí misma en una luz purísima, en la cual se veía todas las generaciones divididas como en dos olas, una a la derecha y otra a la izquierda del trono de Dios. A la cabeza de una ala estaba la augusta Reina Mamá, de la cual descendían todos los bienes de la redención. Oh, cómo era bella su pequeñez, pequeñez maravillosa, prodigiosa, pequeña y potente, pequeña y grande, pequeña y reina, pequeña, y de su pequeñez ver depender a todos, disponer de todo, imperar sobre todos, y solo porque pequeña, envolver al Verbo en su pequeñez y hacerlo descender del cielo a la tierra para hacerlo morir por amor de los hombres. En la otra ala se veía la cabeza a otra pequeña. Lo digo temblando y solo por obedecer. Era aquella que Jesús había llamado su pequeña hija del divino querer, y mi dulce Jesús, poniéndose en medio de estas dos alas, entre las dos pequeñas que estaban a la cabeza, ha tomado con una de sus manos la mía, y con la otra la de la Reina Madre, y las ha unido juntas, una y otra, diciendo: mis pequeñas hijas, daos la mano ante nuestro trono, abrazad entre vuestros pequeños brazos a la eterna y divina majestad. Solamente a vosotras es dado, por ser pequeñas, abrazar al eterno, al infinito, y entrar dentro de él. Y si la primera pequeña arrancó al amor del eterno la redención, así la segunda, dando la mano a la primera, sea por ella ayudada, para arrancar al eterno amor el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra.
Volumen 27, noviembre 10, 1929. Mi pequeña hija, ánimo, es verdad que eres demasiado pequeña, pero tú debes saber que en mi fiat divino solo los pequeños entran a vivir en su luz, y a cada acto que hacen estos pequeños en mi divina voluntad, sofocan la voluntad de ellos, dándole una dulce muerte al querer humano, porque en la mía no hay ni puesto ni lugar para hacerlo obrar. El querer humano no tiene ni razón ni derecho, pierde su valor delante a una voluntad, razón y derecho divino. Sucede entre voluntad divina y humana, como podría suceder a un pequeño niño, que por sí solo parece que sabe decir y que puede hacer alguna cosa, pero si es puesto junto a uno que posee todas las ciencias y es perito en las artes, el pobre pequeño pierde su valor, queda mudo y no sabe hacer nada, y queda fascinado y extasiado del bello decir y del buen obrar del sabio. Hija mía, así es como sucede. El pequeño sin el grande se siente que es alguna cosa, en cambio, ante el grande se siente más pequeño de lo que es, mucho más delante a la alteza e inmensidad de mi divina voluntad. Volumen 30, febrero 6, 1932. Hija bendita, cómo es bella tu carrera en nuestra voluntad, y si bien eres el pequeño átomo, podemos hacerte crecer como nosotros queremos. A los pequeños se les puede hacer crecer con nuestros rasgos que nos semejan. Les enseñamos nuestros modos divinos, nuestra ciencia celestial, de modo que ella olvida los modales rústicos y la ignorancia de la voluntad humana, de aquellos que son grandes, están ya formados y poco o nada podemos rehacer, y además están acostumbrados a vivir como grandes según el querer humano, y para destruir las costumbres se requieren los milagros, si es que se logra. En cambio, con los pequeños nos resulta fácil, no nos cuesta tanto, porque no tienen costumbres radicadas, a lo más algún movimiento fugaz, que basta una palabrita nuestra, un soplo de nuestra luz, para hacer que no lo recuerde más. Por eso sé siempre pequeña, si quieres que mi divina voluntad, haciéndote de verdadera madre, te haga crecer, a fin de que sea toda nuestra gloria y también tuya. Volumen 32, octubre 1, 1933. Hija mía buena, no hay escena que más me conmueva y me rapte que el ver a la pequeñez humana bajo el imperio de mi voluntad, lo divino en lo humano, lo grande en la pequeñez, lo fuerte en lo débil, aquel esconderse el uno en el otro, vencernos mutuamente, es tan bello, tan encantador, que encuentro las puras alegrías, la felicidad divina que puede darme la criatura. Si bien veo que es mi voluntad la que me las da, pero me las da por medio del canal de la voluntad humana. Si tú supieras cuánto me deleito para darme placer, te harías vencer siempre por mi voluntad. Puedo decir que dejo el cielo mientras quedo en él, para venir a gozar las puras alegrías que me sabe dar mi voluntad divina en el pequeño cerco de la criatura en la tierra.